Cuando empezaron a dar clase por primera vez, ¿por qué lo hicieron? ¿Porque necesitaban dinero o por qué? Pregunta de mal bicho, ¿ok? Sí, yo comparto lo que dijo acá Leibelis. El principal motor, en mi caso, fue las ganas, la vocación, las ganas de enseñar. Yo soy clarinetista, me refiero a las clases de clarinete específicamente. En mi casa, mi mamá era pianista, siempre era profesora de piano, así que siempre hubo alumnos en casa. Yo aprendí mucho con ella y con mis hermanas, que también son músicas. Entonces, el hecho de dar clases era algo natural, sí, también como un ingreso económico, un complemento. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, le empecé a dar clases por primera vez a un compañero mío de la escuela secundaria, cuando era adolescente, que le interesó el clarinete y venía y yo le daba clases y era una manera también de practicar para mí, de conocer. Para mí lo tomaba como algo muy importante para mí como maestro y al mismo tiempo como instrumentista, ¿no? Como que me ayudaba a reforzar conceptos y a perfeccionarme. Tuve una mamá que era maestra de música y siempre me hablaba de las virtudes. Y yo no le creía mucho cuando estudiaba, pero me fui dando cuenta poco a poco de la enorme y vital importancia que tenemos los profesores de música en el mundo. ¿Por qué? Porque la música es una de las disciplinas que llega directamente al alma de las personas, al ser, a lo más profundo, porque manejamos todo lo que es la parte motriz, la parte emocional, la parte lógica, la parte creativa. Pero también al mismo tiempo lo contrastante es que mis compañeros de la universidad, de las escuelas, acababan como whiplash, es poco, o sea, odiando la música porque era la exigencia muy, muy alta, ¿no? De las disciplinas de los maestros rusos, del cambio de nivel, y era una angustia tremenda. Y yo me pregunté, bueno, ¿por qué tenemos que padecerlo? O sea, ¿por qué tanta deserción? ¿Por qué cada vez hay menos músicos en el mundo? ¿Por qué cada vez entran y se van más? Entonces yo me aboqué a ver la música como una herramienta de vida para poder hacer personas más felices. Simple y sencillamente eso. Aunque no se dediquen a la música, creo que hay que llegar más a las masas para que podamos tener más auditorios llenos, más gente que se dedique a la música y más gente lo pueda comprender, porque la tendencia es a la inversa. Cada vez se está simplificando más y más a nivel masivo.